Antes de sentarse, tome la mano al que está a su lado, a alguien. Dígale, recuérdate que te dije, dígale, que yo soy de la generación de Jacob, que vine hoy a buscar mi bendición. Y si tú no te activas, me voy a llevar mi bendición y la tuya también. Denle un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! Puede sentarse, pero no siente las alabanzas. Quiero que deje su Biblia abierta porque hoy el pastor Ramírez viene, como siempre, por la palabra. Lo mío es por la palabra. Y como estamos volviendo al fundamento, esta sería la segunda parte del mensaje que predicara la última vez que estaba en este santo altar. Volviendo al fundamento, segunda parte. Gloria al nombre del Señor. Amén. Recuérdense que se puede alabar a Dios. El mensaje de hoy es un mensaje de reflexión. No son de los mensajes que hacen que uno corra y brinque y salte. Ya llegará ese momento, pero ahí vamos. Volviendo al fundamento, esta es la segunda parte. Hay un término, mis hermanos, que se está utilizando mucho en el día de hoy, pero que no es un término nuevo, porque estuve investigando y me di cuenta que aún desde 1950 por allá, 1960, ya habían algunos psicólogos que estaban aplicando esta terminología, pero que a raíz de la publicación de un bestseller en 1995, el psicólogo Daniel Goleman puso nuevamente de relieve esta terminología que es la inteligencia emocional, pastor. Agárrate de ahí que a ti te gusta eso. La inteligencia emocional. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿qué es eso, pastor? Pero en sentido general, la inteligencia emocional es la capacidad, pay attention please, la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente. La capacidad, diga conmigo, de identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás. Diga conmigo, los demás. La consecución de metas, facilite metas y objetivo, el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Todo eso envuelve la inteligencia emocional. Ante cualquier acontecimiento, oiga esto, que sucede en tu vida, en la vida tuya y en la mía también, en la vida de nosotros, cualquier acontecimiento, las emociones están ahí, porque somos seres humanos de carne y hueso, y Dios nos hizo así. Entonces, las emociones, tanto las positivas como las negativas, van a estar ahí, quiera usted o no quiera, van a estar ahí las emociones. Entonces, esas emociones pueden servir de ayuda y hacerte feliz, o pueden hundirte en el dolor más absoluto, según como usted y yo tengamos la capacidad de manejarla. Diga conmigo, manejarla. Wow. En sentido general, eso es inteligencia emocional. Pero yo estuve meditando que la Biblia habla de inteligencia emocional muchos antes de que este señor escribiera este libro, y es el mensaje que Dios me ha dado para nosotros en esta hora. ¡Aleluya! El apóstol Santiago, gloria a Dios, escribe, y yo tengo que testificarle que este versículo, Santiago 1:19, subráyelo en su Biblia, please, pay attention, ha estado ministrando a mi vida en los últimos 3 meses, que usted no se imagina lo que ese solo versículo, luz, ha estado haciendo en mi vida. No es que hace 3 meses que lo leí, no. Tengo más de 30 años sirviendo al Señor y lo he leído muchas veces. Pero una mañana estaba orando en mi casa
Orando. Dile al que está a tu lado, por eso es que hay que orar. Dígale algo, varón, por eso es que hay que orar. Porque cuando usted y yo oramos, Dios nos hace sentir cosas, nos hace ver cosas, nos hace descubrir cosas que nunca lo habíamos visto. Y eso me pasó a mí esa mañana orando en la habitación de mi casa. Oraba y vino ese texto, ese email hacia mi mente. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Wow, ¿y dónde está eso en la Biblia? Entonces empecé a buscar y fui hasta Santiago 1:20, pero vi el versículo anterior, el 19. Y ponga atención, porque voy a estar testificando lo que esto ha comenzado a hacer. Diga conmigo, comenzado a hacer en mi vida. Aleluya. Porque estoy trabajando en eso y voy a seguir. Y yo quiero hoy inspirarlo a usted, a que usted también comience a trabajar. Porque yo sé que como este versículo me ha ministrado a mí, porque yo lo necesitaba, usted también lo necesita ser tocado y ministrado por Santiago 1:19. Levanta la mano si tú puedes, alaba al Señor. Gloria a Dios. Entonces, Santiago dice: mis amados hermanos, todo hombre, está incluyendo también a las mujeres. No piensen las hermanas que él solamente está dirigiendo este mensaje a los hombres. Todo hombre también habla de toda mujer. Diga conmigo, todo hombre habla de toda mujer. Sea pronto para oír. Oiga esto, lo que está diciendo. Sea pronto para oír. Si usted recuerda la última vez que prediqué, estaba hablando de Hebreos, capítulo 5, verso 11. Recuerda que el apóstol le decía a los hermanos de la iglesia de los hebreos que tenía muchas cosas que decir y difícil de explicar. ¿Ustedes se recuerdan de ese mensaje? Había muchas cosas que decir, pero es difícil explicárselo porque ustedes se habían hecho tardos para oír. Y no le voy a predicar de eso otra vez, pero ustedes recuerdan el mensaje. Que el enemigo quiso que ustedes no lo oyeran, pero ustedes lo oyeron en el nombre del Señor. Entonces aquí el apóstol Santiago está diciendo lo inverso. Aleluya. No sean tardos para oír, sino que todo hombre tiene que ser pronto. Diga conmigo, pronto para oír. Santiago pone el énfasis no en hablar, sino en escuchar. Diga conmigo, no en hablar, diga hablar. Sino en escuchar. Porque escuchar es más importante que hablar. Dígale que está a tu lado, varón, dígale a alguien, hermano. Escuchar, dígale, es más importante que hablar. Escuchar es un arte difícil. Oiga, es difícil escuchar. Un arte difícil de dominar. Aleluya. Ya que escuchar significa centrar un interés intenso. Diga conmigo, interés intenso en la persona que habla. Aleluya. Eso es escuchar. Poner interés intenso en el que. Entonces eso es difícil para nosotros poder manejar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces escuchar es el arte de cerrar mi propia boca. Diga conmigo, cerrar mi propia boca. Dígalo. Otra vez, varón. Cerrar mi propia boca y abrir los oídos y el corazón. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Cerrar la boca, abrir el oído Cerrar la trompa y el corazón. Eso es duro, hermano. Eso es difícil. Escuchar es amar al prójimo como a uno mismo. Amar sus preocupaciones, amar sus problemas. Amén. Amén. Que son importantes, son tan importantes como para ser escuchados. Eso es escuchar. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que sus necesidades y problemas son tan importantes que tú lo tienes que escuchar. Alaba.
Entonces, Santiago dice que hay que ser pronto para oír. Eso quiere decir que la opinión del otro también vale. Dígale que está todo varón. Dígale, varón, la opinión del otro vale. Dígale. No es solamente mi opinión. El otro tiene también una opinión. Que también la opinión de él vale. No es solamente la opinión mía. La opinión del otro vale. Pronto para oír. Pronto para oír nos dice que escuchando se aprende. Amén. Y hubo alguien que dijo que uno aprende más escuchando que hablando. Diga conmigo, yo aprendo más. Dígalo. Declárelo, hermano, aunque la boca no se le quiera abrir, háblala. Diga conmigo, yo aprendo más escuchando que hablando. Ayúdanos, Jehová. ¿Cuántos me están entendiendo a esta hora? Amén. Pronto para oír habla de escuchar las necesidades de los demás. Ayúdanos, Jehová. Y estamos en un mundo tan apresurado que nosotros nos ensimismamos. Sí, Señor. Yo estoy atento a mis necesidades, a mis problemas, y el otro que se lo lleve a quien no lo trajo. Es decir, no nos atrevemos ni siquiera a mirar al vecino al lado. Yo sé que donde usted vive, a lo mejor el vecino de la izquierda o derecha usted ni lo conoce. No lo ve, no lo conoce. Entonces, pronto para oír nos dice que hay que escuchar las necesidades de los demás. ¿Por qué ustedes creen que a veces hay tantos problemas en los matrimonios? Es que nadie escucha a nadie. El esposo quiere imponer su idea o su argumento. La esposa no se queda atrás y ella quiere imponer la idea y el argumento de él. ¿No han visto ustedes familia? No aquí en esta iglesia, eso es por allá por Kabul. Que comienzan los esposos a hablar al mismo tiempo. Tú me dices y yo te digo. Tú me dices un ring de lucha libre. Tú me das y yo te doy. Tú me das y tú dices y yo digo. Tú dices y yo digo. Un ping pong, ping pong, ping pong. La bola va hacia allá, viene hacia acá. Y nadie escucha a nadie, hermano. Nadie escucha. Entonces, ¿qué ocurre? Que la familia, tristemente aún cristiana, se convierte en un ring de lucha libre. Tú me dices y yo te digo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser, diga conmigo, pronto para oír. Diga por favor, pronto para oír. Repita conmigo, diga, pronto para oír. Porque cuando alguien habla, abre su corazón. Cuando alguien habla, abre el corazón. Por eso es que esas personas que son monosilábicas, que son escuetas, de poco hablar, son personas que difícilmente usted la pueda llegar a conocer porque no hablan. Entonces, el que es calladito y no habla, usted no sabe con qué puede aparecerle. Ustedes no han visto la problemática aquí en Estados Unidos de esos niños que llaman, ¿cómo llaman los niños calladitos? No, autistas no, los nerd, ¿qué le dicen? Nerd. Que son los niños casi siempre bien inteligentes, unos lentes, pero que son retraíditos así en las escuelas, de esos niños nerd. Esos son los que después usted va a la casa y en el basement encuentra un arsenal de ametralladoras. Y después van como a la high school allá en Colorado y dos de esos nerds se juntaron y ya mataron no sé yo cuántas personas. Porque son personas calladas y no hablan. Porque cuando la persona habla, se sabe lo que hay en el corazón, pero cuando la persona no habla, imagínate, ¿cómo usted se da cuenta? Oh, gloria a Dios. Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado. Dele la mano, dígale, varón, si es varón. Hermana, aprenda, dígale, varón, aprende a oír a los demás. Es un problema grave que nosotros tenemos, unos en mayor o menor dimensión, que no sabemos, Ángel, escuchar a los demás. Pero hoy Dios nos está diciendo, varón, pronto para oír. Levante la mano a los casados, varones casados, varón, oye lo que tu esposa está hablando, escucha a tu esposa. Levante la mano a las esposas, hermana, escuche lo que su esposo le está hablando. Déjelo hablar.
que ya habló, pronto ya habló mucho. para oír. Ya. Pero dice el apóstol Santiago que hay que ser tardo para hablar. Para oír hay que ser pronto, ágil, activo. Gloria a Dios. Escucha, pero para hablar tiene que retrasar tu hablar. Tiene que darle un delay. Habla en cámara lenta. Porque hay mucha gente que habla así. Dale cámara lenta a esa forma de hablar y ve así como el hombre nuclear. Ay, ay, ay. Tardo para hablar. Gloria a Dios. Santiago no está pidiendo, ponga atención, hermano, ponga atención. Santiago no está pidiendo que usted haga un voto de silencio. El pastor dijo que no se puede hablar. Me callo. No, porque la opinión suya cuenta. La opinión suya en su hogar, en su casa, en su familia, cuenta. Y es importante. No es que va a ser un voto de silencio, no es que usted va a ser tardo para hablar. Diga conmigo, tardo para hablar. Santiago desea que seamos sabios al hablar. ¿Cuánta falta no hace eso, hermano? Sabios al hablar. Porque es que esta lengua se mueve hasta sola. Ustedes no han escuchado el famoso término lengua visperina. Es esa gente que tiene la lengüita. Se le mueve hasta durmiendo habla. Yo conozco gente que durmiendo habla. De tanto que hablan. Aleluya. Oh boy. Sabio al hablar. Tardo para hablar. Habla, hermano, de respuestas reflexionadas. Diga conmigo, respuestas reflexionadas. Que usted no habla por el impulso. Yo le estoy diciendo a ustedes que esto me está ministrando todos los días. Porque yo recuerdo un montón de situaciones que se dan cada rato en la iglesia, en los negocios, en el trabajo, que alguien le plantea algo, lo llama, mire aquello, le plantea la situación, aquello, lo otro. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted considera? Entonces yo anteriormente, hasta manejando con el celular, tal y tal cosa. Y después que entonces meditaba y reflexionaba, ¿y qué fue lo que yo le dije? Pero ya me comprometí, me metí en la situación. ¿Por qué? Por no ser tardo para hablar. Respuestas reflexivas. Hay que, dice el dicho, pensar antes de hablar. Y muchos de nosotros tenemos que trabajar eso. Hay que pensar, diga conmigo, pensar antes de hablar. Aleluya. No hablar, diga conmigo, no hablar, No hablar sin pensar. sin pensar. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, ese mensaje para fulano, oye, ese mensaje para fulano, ese hombre habla y no piensa. Y no vino. Parece cotor. Porque la persona que no piensa al hablar, hermano, ofende. Porque no se da cuenta. Porque no pensó. A veces suelta las palabras y habla y ofende a cualquiera y lo hace sentir mal y humilla. Porque habla sin pensar. Por eso Santiago dice que hay que ser tardo, diga conmigo, tardo para hablar. No hablar sin pensar. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Hay un famoso proverbio judío que decía: hablar poco y hacer mucho. Un proverbio judío, hablar poco y hacer mucho. Porque hay mucha gente que habla mucho y hace poco. Aleluya. Y en la obra de Dios necesitamos gente que hable menos y que haga más. Diga que está a tu lado, varón, habla menos, dígale a alguien, habla menos y haz más. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, mira lo que dice. Vaya conmigo, Proverbios 1:19. Proverbios 1:19. Recuérdense que estamos en tardo para hablar. Respuestas reflexionadas. No hablar por el impulso. No hablar lo que te venga a la mente. Piensa antes de hablar, que te va a evitar muchos problemas. Hoy Dios me trajo aquí a hablarte a ti, al que está por el internet,
a que está a través de la televisión y de la radio, para que tú te evites muchísimos problemas que tú hoy día estás metido porque no has sido tardo para hablar, porque has hablado sin pensar y ahora estás en el medio del rollo. Está arrollado. Ahí se supone que iba un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo sé que estos mensajes no sacan aplausos. Oigan lo que dice Proverbios 10:9. Proverbios 10:9. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La gente que habla mucho peca mucho. Aleluya. Entonces, si usted no quiere seguir pecando mucho, pues hable menos. Se va a encontrar en menos problemas. A su nombre. Porque muchos de nosotros, mira hermano, yo me estoy predicando a yo mismo. Yo no le estoy predicando a usted, yo le estoy predicando yo. Muchos de nosotros nos hemos encontrado muchos problemas porque hablamos sin pensar. Aleluya. Y después que nos encontramos en el problema, entonces decimos: el Señor reprenda al diablo. Eso fue el diablo. Y el diablo por aquí. Y el diablo que no me deja. No es el diablo, varón. Hubo una vez un pastor que dijo, y yo lo creo, que muchos de nosotros, cristianos, en muchos hogares de nosotros no necesitamos ni al diablo. Porque ya lo tenemos ahí, al diablo. No hace falta ni que venga. Entonces, no, diga conmigo, no es Satanás. Diga, no es Satanás. Fui yo que me metí en ese rollo. Yo que me metí en ese rollo. Hay muchísimos, hermano, a mí me ha pasado también. No creo ustedes que yo vengo aquí a echar. No, a mí me ha pasado que me he metido en cosas por no ser tardo para hablar. Diga conmigo, tardo para hablar. El apóstol dice también, de la misma manera, hay que ser tardo para irarse. Oh, boy, aquí yo puedo pasar la noche. Yo puedo pasar la noche aquí hablando de eso. Estamos hablando de inteligencia emocional. Estamos hablando que tenemos que ir al próximo next level, al otro nivel. Tenemos que, porque estoy en la misma línea. Si usted estuvo la última vez que yo prediqué aquí, yo estoy hablando de madurez espiritual. Yo sé que este mensaje hay mucho que hay que darle lechita todavía aquí, porque aquí hay hermanos nuevos. Pero recuerden que el alimento sólido, aquí también hay personas que ya son maduros en la fe, que tienen que comer alimento sólido. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, aquellos que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados entre el bien y el mal.